esta semana venimos charlando relacionados con la justicia. Por un lado el Consejo de la Magistratura, por el otro lado la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los diferentes proyectos. Y me gustaría conocer la visión de Pablo Tonelli. Recordemos que Pablo es abogado, es diputado nacional por el PRO. Además es consejero del Consejo de la Magistratura desde el año 2016. Fue subsecretario de Justicia de la Nación allí por el año 1989. Así que es una de las personas, te diría, con capacidad histórica para poder charlar de estos temas. Hola Pablo, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Muy bien, por suerte, buenos días. Buenos días, Pablo, muchas gracias por estos minutos. Bueno, Pablo, ¿qué ves en relación a... Primero te quiero preguntar por la eventual reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y algunos de los proyectos que están presentados. ¿Qué opinás al respecto? Bueno, no me parece que sea momento para hacer reformas en la Corte Suprema, en un momento en el cual hay una evidente y ostensible disputa entre el gobierno y la Corte Suprema, y particularmente entre la vicepresidenta y la Corte Suprema. No es el momento adecuado, ni mucho menos el ideal, para pensar en reformas. De modo que bajo estas y actuales circunstancias descarto totalmente cualquier posibilidad de hacer modificaciones en la integración o en el funcionamiento de la Corte Suprema. Uh-huh. ¿Y por qué crees que, digamos, desde el gobierno, desde algún sector del gobierno, están tan interesados en llevar adelante estas modificaciones? Lo que el gobierno busca es perturbar a la Corte Suprema, molestarla. No hay que perder de vista que también amenazan con juicios políticos a los integrantes de la Corte. Es decir, el gobierno está peleado con la Corte Suprema y va a hacer todo lo que le parezca que molesta o perjudica a la Corte Suprema. Ese es el objetivo, no hay otro. Uh-huh. Uno de los temas, digamos, que tiene que resolver la Corte es la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. ¿Crees que esto también puede colarse en la escena en estos próximos días? Porque creo que estamos, digamos, con el plazo de finalización que dio la Corte la semana que viene, ¿no? Sí, la verdad que ese tema la Corte lo tendría que haber resuelto hace mucho tiempo, ¿no? Yo siempre recuerdo que durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se rebajó el IVA, algunas provincias iniciaron acciones judiciales y la Corte tardó 5 días en dictar una medida cautelar. Y ahora llevamos un año y pico y no pasa nada, la Corte no resuelve nada. Uh-huh. Pero es posible que el gobierno también, con su presión sobre la Corte, crea que de esa manera puede evitar una decisión adversa. Uh-huh. Josefina Tajes, ¿quieres preguntarle a Pablo, por favor? Sí, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Mira, yo quería preguntarte en relación justamente a este tema de la coparticipación. Bien como te dijo Maxi, los plazos están por vencer. ¿Vos vislumbrás algún...? Porque obviamente que el plazo definitivamente vence en la semana que viene. Sí. ¿Vos vislumbrás algún adelanto sobre lo que la Corte estaría pensando en su fallo? Porque es importante en este momento, viendo lo que está sucediendo dentro del partido oficialista, una resolución de este tenor, sobre todo por el conflicto que vive la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, yo no tengo modo de saber qué es lo que está pensando la Corte, pero no tengo dudas de que si la Corte tiene que resolver el problema porque no hay acuerdo entre las partes, tiene que resolverlo en favor de la ciudad. Lo que hizo el gobierno es notoriamente inconstitucional, ilegal, es un atropello. De modo que no tengo dudas de que si la Corte resuelve de acuerdo con la Constitución, tiene que hacer lugar a la demanda de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, Pablo, para finalizar, abusando de tu tiempo, sos consejero del Consejo de la Magistratura desde hace muchos años, en el 2016. ¿Qué pensás de por qué se dio también esta discusión en estas últimas semanas respecto a la integración y conformación que tenía que darse y bueno, que seguimos discutiendo sobre el mismo camino sin tener soluciones concretas? Bueno, esa discusión, como tantas otras, fue suscitada por la negativa del kirchnerismo a cumplir
con la sentencia de la Corte y con lo que dice la ley. Si el kirchnerismo hubiera cumplido con la ley y con la sentencia y hubiera designado por el Senado al senador Luis Juez como integrante del Consejo de la Magistratura, no tendríamos discusión alguna y el Consejo ya estaría funcionando a pleno con todos sus integrantes. Pero la vicepresidenta se niega a cumplir con la ley, se resiste a cumplir o a acatar un fallo de la Corte Suprema y entonces inventa artimañas, ardides, y cosas por el estilo para no cumplir ni con la sentencia ni con la ley. Este es el origen de todo el problema. Uh-huh. Para que la gente que está del otro lado entienda, ¿sos de los que crees que como está hoy el Consejo de la Magistratura va a funcionar, puede seguir funcionando, o estos escollos que se ponen le dan la derecha a lo que pretendería la vicepresidenta? Bueno, eso va a depender en buena medida de la actitud con la que el oficialismo encare y asuma esta nueva etapa del Consejo. Uh-huh. Si tenemos diálogos, si buscamos acuerdos, si buscamos consensos, el Consejo puede funcionar perfectamente bien. Uh-huh. Ahora, si el oficialismo prescinde de esa actitud, bueno, va a ser difícil. Pablo, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable. Un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes y que sigan muy bien. Gracias, hasta igualmente. Pronto. Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO, en la mañana del arranque, aquí en Radio Sónica. Forma parte activa del arranque. Conectate con Maximiliano Lecchi en Twitter, @MaxiLecchi, en Facebook, Maxi Lecchi. El arranque. El protagonista sos vos.